Les bendiga a todos en esta tarde. Muchas gracias por haberse conectado una vez más para nuestro servicio de domingo por la tarde. Les invito ahí donde ustedes están que abran sus Biblias en Jeremías 29:11. Sé que muchos ya no lo sabemos, pero es un pequeño recordatorio en esta tarde. Y dice de la siguiente manera: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Sabemos que todas las cosas que se hacen obran para su bien, así que les invito que ahí donde están me acompañen en oración para dar inicio a este servicio. Gracias, Padre, te damos en esta tarde, Señor, por este día que nos has dado, el privilegio de haber podido estar en tu casa esta mañana y ahora una vez más unirnos en nuestros hogares, Señor, para seguir alabándote y seguir dándote toda la gloria y honra que tú mereces, Señor. Te pedimos, Padre, que tú uses a cada persona que va a ser parte de este servicio, que tú bendigas al predicador, que tú bendigas al grupo Alabanza, Señor, y que tú, Señor, llenes con tu amor y tu Espíritu Santo cada hogar y que hables a los corazones y que guardes, que podamos guardar en nuestras mentes, Señor, de todas las cosas que vamos a aprender en esta tarde. Ponemos este servicio en tus manos y te damos una vez más gracias, Señor. Amén. Y ahí donde están, esperamos que ustedes puedan disfrutar de este servicio y le damos el tiempo al grupo de alabanza. Bienvenidos en esta tarde, únase con nosotros en estos cantos. Señor, te alabamos porque tú eres digno de toda alabanza, Señor. Queremos ofrecerte, Señor, toda nuestra alabanza en esta tarde. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Y hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Y en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Y te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús.
Dígaselo de nuevo. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Aleluya, te alabamos, Señor. En todo tiempo, Señor, en toda circunstancia te alabamos, porque tú eres digno de toda alabanza, Señor. En esta preciosa tarde, en el día que conmemoramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz, únase con nosotros en este canto de adoración, diciéndole: gracias, Señor, gracias por tu sacrificio. Tú eres precioso, Jesús, mi Redentor, mi amado Señor. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora y me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí y te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Cántalo de nuevo. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora y me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, tú eres todo para mí y te adoraré cada día de mi vida. Y no puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, oh mi Redentor, amado Señor, tú eres todo para mí y te adoraré cada día de
precioso Jesús. Tú eres mi redentor y te adoraré cada día de mi vida y no puedo vivir si no estás junto a mí. Muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizarse una vez más en esta transmisión de día domingo por la tarde de Templo Esmirna. Antes de entrar a la lección, quiero felicitar a las damas de Templo Esmirna por el Día Nacional de las Damas. Nos gozamos esta mañana en este servicio maravilloso. Gracias a la pastora Rosa Ramos que estuvo con nosotros acompañándonos, a la líder hermana Reina Herrera. Dios le bendiga, gracias por haberse tomado el tiempo de programar este hermoso servicio. Amén. Después de este corto saludo a cada uno de ustedes que está conectado viéndonos en esta tarde, queremos entrar a una nueva lección de lo que es el estudio de la palabra de Dios. En los domingos anteriores estuvimos estudiando acerca del libro de Marcos. Rápidamente, ustedes saben que el libro de Marcos es uno de los evangelios que da una perspectiva diferente, un enfoque diferente a los otros evangelios, pero que la historia es la misma, el relato, los acontecimientos son los mismos. Simplemente Marcos usó una perspectiva para otros diferentes tipos de lectores, al igual que Juan y Lucas. Así es de que hemos terminado ya el libro de Marcos. Espero que hayan aprendido algo al respecto sobre el libro de Marcos, la vida de Jesús, su ministerio, de Juan el Bautista, y llegamos hasta la crucifixión de Jesús. Pero ahora, marzo 7, vamos a empezar una nueva lección, un nuevo tomo de lecciones, y en la unidad número 1, yo sé que las guías, si usted tiene una guía o su Biblia, le vamos a pedir que la tenga su Biblia abierta. Vamos a estar hablando en el libro de Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 15, y vamos a también estar hablando en Éxodo capítulo 4. Si es de que si usted tiene una guía, si no tiene su guía todavía, entonces con su Biblia nos puede seguir en esta hora. El versículo clave se encuentra en Deuteronomio 29:29. Versículo clave dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La verdad central nos dice: aún las escrituras difíciles contienen verdades para nuestro beneficio. Una vez más, aún las escrituras difíciles contienen verdades para nuestro beneficio. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Venimos ante tu presencia, presentando esta palabra que sea edificada, Señor, de edificación a cada uno de nuestros oyentes. Bendice a aquellos que están conectados en sus casas, en sus trabajos, a la distancia, Señor, en otros países. Bendícelos a cada uno de ellos. Señor, fortalece sus vidas y que esta enseñanza venga también a fortalecernos a cada uno de nosotros. En esta hora te doy gracias, Señor, por esa bendición que nos das. En el nombre de Jesús ponemos esta palabra en cada corazón, Señor, y nos ponemos en tus manos, que seas tú, tu Santo Espíritu, el que nos hable en esta hora. Gracias te damos. Amén y amén. Pueden acomodarse donde usted se encuentre, en su casa, en su trabajo, o a lo mejor va manejando. Puede acomodarse para escuchar la palabra. En este tema que vamos a hablar, habla sobre los pasajes difíciles que vamos a encontrar en Génesis y Éxodo. Pasajes difíciles para algunos,
quizás algunos de los pasajes de las Escrituras son confusos y algunos se preocupan aún en el siglo XXI. Y estos pasajes pierden su mística, pierden su confusión cuando los consideramos a la luz de la historia, a la luz de la cultura y de la época en que retratan. Tal es el caso que vamos a estudiar hoy de los eventos de la lección. Hoy vamos a hablar sobre la vida de Abraham y Moisés. Si yo le preguntara a usted en esta tarde, ahí donde usted se encuentra, si Dios le ha guiado a hacer algo que pareciera extraño o pareciera que fue algo desconcertante, ¿será que Dios le ha llamado a hacer algo que usted dirá, bueno, no sé cuál es el plan de Dios, no sé por qué Dios me está hablando de esta manera o que haga aquí o vaya allá? Póngalo ahí en su mente esa pregunta. Si Dios le ha hablado, si Dios le ha dicho que haga algo. El estudio de hoy, Dios le pide a Abraham y a Moisés que hicieran cosas que muchos habrían considerado ilógicas. Cuando veamos las historias, cuando entremos a la palabra, nos vamos a dar cuenta cómo Dios les pide a ellos dos que hagan algo que quizás para nosotros en el siglo XXI fueron cosas ilógicas. La Biblia contiene muchas historias que Dios reveló a través de los escritores que Él inspiró. Extraordinariamente retratan a Dios como trascendente o elevado, así como inmanente o cercano a nosotros. Y como resultado Dios revela la verdad y la realidad que solo Él puede entender, que nosotros no lo podemos entender completamente, pero que Él solo nos revela cosas que necesitamos saber, mientras guarda un poco de misterio en algunas de esas cosas. Las Escrituras también contienen historias en las que Dios revela al ser humano su gran plan y propósito para toda la humanidad. De esta manera, Él cierra la brecha que existe entre nosotros y Él. Y Él, tan bondadoso, se inclina hacia nuestro nivel para que nosotros podamos entender lo que Él está hablando. Entonces, en esta hora vamos a hablar de algunos sucesos u objetos de la historia y la cultura para que podamos entender el mensaje. Dios es un verdadero Dios que se revela a sí mismo para que nosotros lo conozcamos. Él quiere que nuestra relación se caracterice con Él a través de la fe y la confianza y la obediencia. Una vez más le repito, Dios quiere que nuestra relación con Él se caracterice a través de la fe, la confianza y la obediencia hacia Él. Y para lograr ese objetivo, Dios revela su voluntad y propósito para el mundo y para nosotros, como solo Él lo puede hacer. Amén. El punto número 1 que vamos a ver en esta noche, en esta lección, es una experiencia sobrenatural. La historia de fe de Abraham, cuando fue llamado a dejar su hogar, su parentela, su tierra, todo lo que él poseía en ese tiempo, e ir tras un lugar sin dirección o ir con dirección pero sin conocer su destino, quizás a menudo nos hace examinar nuestra propia fe y preguntarnos si estamos dispuestos a seguir a Dios como lo hizo Abraham. Yo creo que los acontecimientos de Génesis capítulo 15 son familiares para ya muchos de nosotros, ya los conocemos. Si regresamos al capítulo 12, Abraham fue llamado para salir de Ur de los Caldeos.
lo que es ahora el área norte de Irak. El llamado de Dios vino con una orden de abandonar su parentela, de abandonar su vida que él ya llevaba cotidiana para convertirse en un peregrino rumbo a una tierra prometida, en el capítulo 12. Y la obediencia de Abraham traería bendiciones tanto a Abraham como a sus descendientes. Una hambruna, el relato bíblico nos dice que una hambruna llevó a Abraham a buscar supervivencia en Egipto. Sin embargo, por temor al faraón, Abraham mintió. Y cuando él llega a Abraham con su esposa Sarai, la hizo pasar como su hermana, no como su esposa. Y ese engaño, si bien le resultó beneficioso o favorable a Abraham, porque recibió de parte del faraón la ayuda que él necesitaba para poder sobrevivir, también trajo una consecuencia muy, pero muy grave, desastrosa para el faraón en Egipto, porque Dios mandó una plaga a Egipto por lo que Faraón estaba queriendo hacer con Sarai. Y cuando esta plaga llegó a Egipto y el faraón se dio cuenta de que Abraham le había mentido, de que realmente Sarai era la esposa de Abraham, lo reprendió. Se enojó el faraón y lo reprendió y le ordenó irse de Egipto, lo echó de Egipto por aquella mentira de Abraham, por querer él protegerse, por él tener temor a lo que el faraón podría hacerles y mentir que Sarai era su hermana en lugar de su esposa. Entonces vemos aquí en este principio de la historia de Abraham. Luego la historia continuó con Abraham entrando a la tierra. Esa tierra donde Abraham entró prosperó en gran manera. Era tanto lo que ellos tenían que llegó un momento en que Abraham le dice a su sobrino Lot: ¿sabes qué? Tenemos que separarnos, tenemos mucho. Escoge tú la llanura o escoge tú el lugar donde tú quieras irte, pero hay que separarnos. Y ya sabemos la historia, es una historia muy conocida. Lot escogió las llanuras, pero los reyes rivales del territorio hicieron guerra y fueron en contra de Lot. Y cuando Lot se dio cuenta, estaban rodeados y se lo llevaron presos, cautivos a él y a su familia. Y la historia nos cuenta que cuando Abraham se fijó en eso, él lanzó un ataque muy audaz en contra de aquellos reyes. Fueron 4 reyes los que se habían unido en contra de Lot. Y va Abraham con sus hombres y atacaron a aquellos 4 reyes y logró Abraham recuperar a Lot y a su familia. Y ellos pudieron regresar a sus hogares sanos y salvos. En el capítulo 15 del versículo 1, que es donde en el capítulo 15 vamos a estar enfocados, pero el versículo 1 dice: después de estas cosas, o sea, después de lo que yo ya les estoy resumiendo esa historia de Abraham, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces, después de un tiempo de la derrota de estos reyes, Dios habla a Abraham. Y aparentemente Abraham, por el contexto o el texto que estamos leyendo, le dice: no temas. Es muy probable que Abraham estaba con temor, estaba con mucho miedo. Quizás él no sabía, tenía confusión sobre su futuro.
Ya había abandonado su tierra natal, su familia. Ya estaba en una tierra extraña y aunque Dios lo había prosperado, en él había una duda sobre su futuro, una confusión sobre su futuro. Y se encontraba Abraham rodeado de reyes hostiles, reyes paganos, reyes que esto le traía a él quizás una inconformidad. No estaba tranquilo Abraham. Dios, a pesar de la promesa que le hace, le dice que va a ser una gran nación de él. Verso 2. Dice, respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Vemos entonces cómo Abraham le dice al Señor: no tengo hijos, no tengo heredero, no tengo prole, no tengo quien lleve mi nombre. No, y Abraham tenía esa preocupación sobre lo que él era en sí. Pero Dios habló a Abraham en visión y le dio un gran mensaje, un mensaje de seguridad, un mensaje de lo que conocemos nosotros como el pacto abrahámico. Abraham tendría un heredero de sus entrañas. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por las promesas de Dios a nuestras vidas. Dios tranquilizó a Abraham. Dios tranquilizó a Abraham respecto a su promesa sobre el pacto con una especie de lección muy objetiva. Lo llevó afuera. Miren lo que sigue diciendo aquí. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Una vez más la confirmación a la pregunta de Abraham. Y lo llevó afuera en el verso 5. Y lo llevó afuera de su tienda y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Gloria a Dios. Amén. Imagínense en esos tiempos cuando no había mucha luz eléctrica, se podía contemplar todas las noches las estrellas. Y Dios, para afirmar su pacto, le dice: sal fuera de tu tienda, sal fuera de donde estás durmiendo, donde estás viviendo. Y lo hizo contemplar al cielo, las estrellas, y le dice: así, como esas estrellas, será tu descendencia. Y podemos ver las palabras en el versículo 6. Dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Gloria a Dios. Creer a Jehová, hermanos, en momentos así es lo mejor que podamos hacer. Debemos de confiar a la palabra de Dios cuando Él nos dice algo. Cuando Él manda a un profeta o manda a una persona, no tiene que ser un profeta, puede ser una persona sencilla, que Dios mande a decirte una palabra. Debemos de tomar esto como un gran ejemplo. Debemos de creerle a Dios. Abraham dice que le fue contado por justicia. Gloria a Dios. Y en el verso 7, y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredad esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he heredar? Y le dijo en el verso 9: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Verso 11: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él.
Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. La debilidad de Abraham nuevamente surgió. Dios le habla, Dios le muestra a través de las estrellas y le dice que su descendencia va a ser así. Pero una vez más Abraham muestra su debilidad y le pregunta a Dios: Señor, ¿cómo cumplirás tu promesa? ¿Cómo va a ser eso de que vas a cumplir lo que has prometido? Y la pregunta en el verso 7, es Jehová le dice: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y la pregunta viene en el verso 8, y él respondió: Señor, ¿en qué conoceré que he de heredar? O sea, Abraham una vez más está dudando un poco sobre cómo va a suceder esto. Y Dios le responde a Abraham por medio de un ritual. Era una costumbre que cuando se hacía un pacto, especialmente con Dios, se sacrificaban estos animales tal como lo leímos aquí, donde el verso 9 en adelante Dios le pide y le dice que traiga una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y también un palomino. Y era costumbre en ese tiempo que los animales que se sacrificaban se partían en dos y se ponían paralelamente, en 2 filas paralelas. Y el que estaba haciendo el pacto tenía que pasearse en medio de aquellos huesos o de aquellos cuerpos mutilados que estaban ahí. La descripción de Abraham vemos aquí en el último versículo que leímos, donde Abraham ahuyentaba las aves de rapiña. Esa descripción, ahuyentando las aves de rapiña, nos ayuda a imaginarnos la escena de aquello que estaba ahí puesto. O sea, era tanto el olor, quizás el sacrificio, que las aves de rapiña estaban volando alrededor y queriendo comerse el sacrificio, y Abraham salía y sacudía aquellas aves, porque los cadáveres que estaban ahí marcaban una promesa de que todos los participantes del pacto tenían que mantenerse en ese pacto. Entonces vemos que en esta escena Dios cambió el ritual muy significativamente. Y podemos entonces ahora ver en los siguientes versículos, de los versículos 12 al 21. Dice que mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios no estaba molesto con Abraham por las preguntas que él hacía al respecto. Por el contrario, Dios se le apareció en un sueño para asegurarle que él cumpliría la promesa de que haría de él una nación grande. También le aseguró que tendría una larga vida. Observamos que mientras Abraham esperaba, tuvo que ahuyentar las aves. En el verso 11, él cortó aquellos animales en 2, los puso para el sacrificio, pero nada pasó. Y Abraham, mientras él esperaba,
tenía que ahuyentar a aquellas aves que estaban llegando a quererse comer las carnes. Una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Cada uno era un animal de sacrificio. Pero luego cayó la noche y Abraham sintió algo raro. Le dio temor, dice aquí. En el verso 12, más a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham. Le dio mucho sueño, estaba cansado, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. No obstante, Dios repitió su promesa de pacto en relación con la tierra, así como las profecías que sus descendientes serían extranjeros, esclavos por 400 años en una tierra extraña. Pero también Dios le promete a Abraham y le dice que los va a sacar con abundantes posesiones. Es una promesa mera sorprendente quizás, dada a las circunstancias, pero Dios se lo promete a Abraham. Sucedió algo maravilloso, algo sorprendente en ese momento donde Abraham ya está dormido. Y vemos, si seguimos leyendo, dice en el verso 17: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, la tierra de los cenezeos y los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Dios ratificó en ese momento ese pacto que estaba haciendo con Abraham. Él moraría en medio de su pueblo, los protegería y les proveería para todas sus necesidades. Si le pregunto yo en esta noche, ¿en qué áreas de su vida usted está buscando la dirección de Dios? ¿Qué áreas de su vida usted está pidiéndole a Dios su dirección? Es importante que nosotros busquemos siempre la dirección de Dios. En el punto número 2 de esta lección vamos a ver una omisión peligrosa. Y ahora nos vamos a enfocar ya no en Abraham, sino nos vamos a enfocar ahora en Moisés. Y vamos a estar viendo el capítulo 4 del verso 19 al 23. ¿Quién era Moisés? Moisés fue un líder muy respetado por el pueblo. Sin embargo, este líder pronunció una renuncia. Él no quería obedecer a Dios y le puso muchas excusas, tal como usted ya conoce. Quizás fue por el temor al fracaso. ¿Cuántos tenemos temor a fracasar? O quizás miedo a perder su propia vida. Pero después de todas las excusas, Dios lo que le estaba pidiendo a Moisés era que comunicara, que le llevara este mensaje al faraón y que cumpliera. Esta era una tarea bien difícil, que cumpliera esa tarea de sacar a los israelitas de la esclavitud. En el pasaje que vamos a leer de 19 al 26, es intrigante
porque revela una condición humana muy común aún entre los siervos más fieles a Dios. La ansiedad y el temor al fracaso muchas veces puede llegar a controlar nuestras vidas. Pero después de todo, Dios iba a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Moisés fue la elección que Dios escogió para llevar a cabo esa misión. Dios tenía un grave mensaje para Israel. Dios había visto su aflicción, su clamor, su angustia. Los habían tratado muy mal, muy terriblemente. Y ese maltrato hacia su pueblo había conmovido a Dios y estaba a punto de liberarlos de esa esclavitud. Eso lo vemos en el capítulo 3 del verso 13 al 17. Pero la inseguridad de Moisés una vez más lo indujo a responder con una serie de 3 excusas. Usted ya quizás las conoce. Dios respondió a las 2 primeras con palabras de consuelo y con una promesa de intervención de parte de él. Mire lo que Dios le dice a Moisés en el capítulo 3, versos 11 al 15. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Una promesa de intervención. Porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Luego Moisés una vez más presentó otra excusa. Y he aquí, dice, ellos no me van a conocer, en el verso 1 del capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Vemos entonces aquí las múltiples excusas que Moisés le da a Dios. Múltiples señales. Dios le habla a Moisés en el capítulo 13 y le da señales con la vara. Con esa vara que él le dice: bótala en el suelo, y se convierte en una serpiente, y Moisés sale huyendo. Y Dios le empieza a dar a Moisés, le empieza a dar señales de que él iba a estar con él cuando él se enfrentara al faraón. La última excusa que vemos que Moisés pone en el verso 10, dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablabas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe en lengua. Aunque muchos han sugerido que él era tartamudo y que no podía hablar o expresar las palabras fácilmente, ha salido a luz también de que Moisés expresa duda en el dominio de la lengua egipcia y hebrea. Como alguien que viene a esta nación puede imaginarse, a lo mejor sabe el inglés poquito, sabe algunas palabras, sabe expresarse, pero si le llegan a decir: lo invitamos a que vaya a hablarle al presidente de los Estados Unidos, ahí como que cambia la cosa, ¿no? Ahí como que se nos va el idioma, se nos va la lengua, se nos va el inglés, porque ya estamos en la mente, ya estamos enfocados en que nuestro idioma no es suficiente para dirigirnos a un mandatario, a una persona importante como lo es el presidente. Y de igual manera, Moisés sintió esa duda en su lenguaje, tanto egipcio como
hebreo. Y por eso él sabía que Egipto era conocido por elocuencia, porque eran muy elocuentes para las palabras. Y para él se le hacían difíciles estar ante esa situación, especialmente que le iba a dar un mensaje negativo al faraón. Y así vemos cómo entonces Moisés tenía una seguridad personal y le dice a Dios: yo no puedo, yo no sé hablar, no soy fácil de palabras. Y le dice en el verso 11, y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve, al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Verso 13, él dijo: ay, Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: no conozco yo a tu hermano Aarón, levita y el que habla bien. He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Dios le permite entonces a Moisés, después de esta plática que ellos tuvieron, Dios le asegura y le dice: yo voy a estar, yo soy el creador, yo soy el que te va a dar las palabras, el que te va a guiar a lo que tienes que decir. Pero Moisés no, él dice: no, yo no puedo. Y Dios entonces en el verso 13, Dios permite que el hermano de Moisés, Aarón, fuera el portavoz, fuera el que llevara, el que diera el mensaje al faraón, pero con Moisés a la par de él. Entonces, de esta manera vemos cómo Moisés sale de Madián, a donde había huido después de haber matado a aquel Egipto. Usted se acordará en la historia de cómo Moisés tuvo que huir de Egipto hacia Madián porque lo buscaban para matarle. Luego, Dios hizo algo que podría ser extraño, pero fue importante para ayudar a Moisés a superar ese temor que él tenía de enfrentar al faraón. Él tenía que decirle al faraón que dejara a su pueblo ir. Si no lo hacía, iba a morir el primogénito del faraón. Y quizás ese era el temor que Moisés tenía, de tener que decirle esas palabras al faraón. Imagínense el gobernante, el poderoso faraón. ¿Qué no podía hacer el faraón contra Moisés? Sin embargo, él se llenó de valor para ir delante del faraón. Ahora, en los versículos 23 y 24 vemos que hay una falta de continuidad. Porque el versículo 23 dice: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y como que hubiera una pausa ahí, porque luego que comienza en el versículo 24, y dice: aconteció en el camino que en una posada Jehová salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, o sea, un cuchillo afilado, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. La Biblia, como dije a un principio, y es el tema de esta lección, no siempre nos revela todos los detalles sobre una situación. Y ese es el caso que vemos aquí. Porque en el verso 23 termina con Moisés hablándole al faraón, diciéndole: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi hijo, dice el Señor. Y luego nos brincamos donde está Moisés
en el camino en una posada y Jehová dice que le salió al encuentro y quiso matarlo. Qué tremendo, qué tremendo esto. Jehová dice que quiso matarlo porque era en el momento en que Moisés se dirigía a Egipto. Y en ese momento Dios quiso matarlo. Y quizás no tenemos a la luz todo lo que estaba pasando. Pero el simple hecho de que Séfora cortó el prepucio de su hijo, o sea, lo circuncidó y lo puso en el suelo, eso nos da a entender de que Jehová estaba disgustado con Moisés. Porque si bien Moisés había obedecido de ir a Egipto, de dirigirse al faraón, de llevar esa noticia, si bien Moisés había dicho que sí, a Moisés se le había olvidado cumplir el pacto abrahámico. Y el pacto era de que tenía que haber circuncisión. Tenía que todo hombre, todo varón de la familia tenía que ser circuncidado. Y quizás por la situación que Moisés estaba pasando, a Moisés se le había olvidado, no sabemos, o si lo hizo a propósito. Total es de que no lo había hecho. Y cuando Dios estaba a punto de redimir a Israel de la esclavitud y convertirlos en una nación, el líder tenía que establecer la norma de obediencia. Si usted es líder en su iglesia y me está viendo, usted tiene que establecer la norma de obediencia. Si la circuncisión hoy en día se practica en lo físico, pero también debemos de practicar la circuncisión espiritual con nuestros hijos. Es necesario que nosotros guiemos a nuestros hijos hoy en día. Dios estaba molesto con Moisés porque no había circuncidado a su hijo. Séfora tuvo que intervenir en ese momento y dice que con un cuchillo bien afilado le cortó el prepucio para que Dios dejara a Moisés y no lo matara. Hermanos, nosotros como líderes de hogar, como cabezas de nuestro hogar, tenemos esa responsabilidad de nuestros hijos, de circuncidarlos espiritualmente hablando, de adiestrarlos en la palabra, de llevarlos a la iglesia, de orar con ellos, de orar por ellos y de ponerlos en las manos de Dios, de entregarlos en las manos de Dios. Entonces vemos en esta parte de la lección impactante cómo Dios actúa en contra de Moisés porque no había obedecido al pacto abrahámico. Él como líder tenía que dar el ejemplo a la nación el cual él iba a servir. Imagínense cómo él iba a llegar a sacar al pueblo de Israel y decirle: el Señor dice que tenemos que circuncidarnos cuando su hijo no estaba circuncidado. Imagínense nosotros cómo podemos hablarle a otros de la palabra, del evangelio, si nuestros hijos no están practicando una vida espiritual. Es necesario que nosotros, una vez más repito, es necesario que nosotros circuncidemos a nuestros hijos espiritualmente hablando. Séfora intervino y por eso es de que Dios perdonó la vida de Moisés. Como líderes es muy importante que usted y yo demos un buen ejemplo a la obediencia a los mandatos de Dios. En la última parte vamos a estar viendo sobre una visión prohibida, el capítulo 33 del libro de Éxodos. Moisés, como ya dije, tuvo una relación muy cercana a Dios. Él hablaba con Dios cara a cara. Pero en este punto de la lección, Dios estaba cansado de la obstinada desobediencia que había del pueblo de Israel. Y estaba listos para dejarlos. Pero Moisés
reconoció de que el pueblo necesitaba de Dios, necesitaba de su presencia. Sin Dios el pueblo no era nada. Y Moisés entonces intercedió por el pueblo. En el capítulo 33 de Éxodo nos presenta un rompecabezas teológico, podríamos ponerlo de esa manera. Por lo que Dios le dijo a Moisés, indicaba que la rebelión prolongada, o sea, la tanta rebelión del pueblo, había afectado la paciencia de Dios. Dios ya estaba cansado del pueblo. Y por eso en el verso 3, Dios le dice: a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dios le explica a Moisés la razón por la cual él no iba a ir con el pueblo de Israel, porque si Dios iba con ellos y ellos continuaban con su pecaminosidad, con su desobediencia, los iba a destruir. Y Dios les ordena en los versículos 5 y 6 a que ellos se quiten todos sus atavíos. Se adornaban, se ponían prendas de adorno para las fiestas, pero Dios estaba cansado de eso. Y Dios le dice a ellos que se quitaran todos esos atavíos mientras Él miraba qué iba a hacer con el pueblo. Qué tremendo, hermanos, cuando Dios nos deja, cuando Dios se cansa de nuestra manera de ser. Vamos a ver cómo entonces en el versículo 11 dice que Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Sigue diciendo: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Vemos cómo aquí entonces Moisés apela a la misericordia de Dios. Tú has hallado gracia en mí. Y Moisés le recordó a Dios que su presencia era lo que marcaba al pueblo de Israel como una nación. Y apeló a Dios basándose a su favor declarado: yo te he conocido por nombre y has hallado gracia ante mis ojos. ¿Qué es lo que sucedió ante las palabras de Moisés, ante la intercesión de Moisés? En el versículo 15, Moisés le responde: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el verso 17, y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Gloria a Dios. Dios cambió de opinión. Dios dijo entonces: has hallado gracia ante mí, Moisés. Por lo tanto, iré con ustedes. Y todos conocemos la historia de cómo Dios accedió a ir con el pueblo a la tierra prometida. Dios se revela en el verso 18 al 23. Moisés hablaba frecuentemente con Dios y recibía palabra de parte de Dios. Pero aparte de ese intercambio de palabras que había entre Moisés y Dios, Moisés quería algo más. Moisés quería ver la gloria de Dios. Usted y yo podemos buscar a Dios también, así como Moisés lo buscaba y hablaba con él. Nosotros, a través de la oración, podemos buscar a Dios para que Él se nos revele a nosotros. En el versículo 18, Moisés le dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro,
y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y en el verso 20 dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Moisés quería más de Dios. Moisés tenía la presencia de Dios, por decirlo así. En el tabernáculo él tenía la oportunidad de hablar con Dios, pero había una nube que interfería. Pero en esta ocasión Moisés quiere ir más allá de esa relación con Dios. Y Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Pero Dios le explicó a Moisés de que era imposible lo que él pedía, porque no ha habido un hombre que lo haya podido ver con sus ojos físicos. Y Jesús confirmó estas mismas palabras en el Evangelio de Juan, donde dice, a Dios nadie le ha visto jamás, en Juan 1:18. Y podríamos preguntarnos, ¿pero qué de todas las teofanías? ¿Qué de la zarza allá en el desierto? ¿Qué de los ancianos de Israel en el monte de Sinaí? ¿Y qué de Gedeón y el ángel de Jehová? Esas teofanías, en ninguna de esas se vio el rostro de Dios. Entonces, en esos momentos no podía verse la gloria de Dios. Y por eso Dios le explica a Moisés, no hay hombre que me vea sin que no muera. Entonces, Dios le dice a Moisés, te voy a complacer, te voy a dar una probadita de mi gloria. Y Dios lo coloca en una hendidura de la peña, tal como leímos. Y le dice, te voy a poner en esta hendidura de la peña y voy a pasar delante de ti, pero voy a poner mi mano sobre tus ojos para que no me mires. Y dijo aquí en el versículo 20, dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. Qué grande es nuestro Dios. Más grande que no lo podemos comprender. Y dice, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas. Y así sucedió. Pasó Dios delante de Moisés. Dios cubrió el rostro de Moisés. Y Moisés no pudo ver el rostro de Dios, pero pudo ver las espaldas de Dios. Hermanos, qué hermoso, qué hermosa esa experiencia de Moisés. De por lo menos haber visto las espaldas del Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas. Pero no vio su rostro. Hermanos, ¿cómo se revela Dios hoy con nosotros? A través de su creación, a través de lo que hay alrededor nuestro. Y en esta hora, hermanos, aunque nosotros, al igual que Moisés, no vamos a poder ver el rostro de Dios tal como Él es, podemos pensar y podemos sentir su presencia a través del Espíritu Santo. Y al igual que Moisés, nosotros debemos de anhelar más de la presencia de Dios. Por eso ese coro me encanta que dice, yo quiero más de ti. Y habitar, Señor, en tu presencia. Porque ese debe ser nuestro anhelo de estar en la presencia de Dios continuamente. Entonces en esta lección vemos a Abraham, un hombre que fue sacado de su tierra por medio de la fe para ir a una tierra desconocida.
Y vemos cómo Dios confirma su pacto con Abraham y cómo Dios lo prospera y cómo Dios le da la certeza y la seguridad de que lo que él le había prometido, Dios lo iba a cumplir. Luego vamos con Moisés, a un hombre que se le da una misión bastante difícil, de tener que enfrentar al faraón, de tener que ir a decirle que dejara de ir a su pueblo o de lo contrario iba a morir el primogénito. Un hombre que se vio con excusas, que tenía miedo quizás, tenía temor de estar frente al faraón, pero Dios le aseguró y le dio las herramientas y lo envió y le dice, tú irás, llévate a Aarón, Aarón te ayude, tu hermano, pero tú serás el portador, tú llevarás ese mensaje, tú liberarás al pueblo de Israel. Y en esa relación que Moisés construyó con Dios, Moisés gozaba de ese privilegio de hablar con Dios cara a cara. Pero llegó el momento en que Moisés dice, yo quiero más de ti, Señor. Ahora yo quiero ver tu gloria. Hermanos, anhelemos la presencia de Dios. ¿Qué nos enseña esta lección? Cuando la dirección de Dios quizás va a parecer ilógica para nosotros. Cuando la dirección de Dios de hacer algo va a ser difícil para usted y para mí, podemos confiar en que Dios caminará con nosotros, que Dios nos va a guiar y nos va a cuidar, y que Dios nos va a dar la herramienta, las palabras que hablar, que decir en esos momentos. Y también tenemos la seguridad de que Él cuidará de nosotros. Y debemos nosotros juntamente anhelar una relación íntima con Dios. Dios anhela una relación íntima con nosotros. Pero conforme vivimos en obediencia a Dios, debemos nosotros de anhelar esa relación íntima con Dios. Yo le invito a que usted cierre sus ojos en esta noche. Dígale, Señor, yo quiero esa relación íntima contigo. Señor, muéstrame dónde quieres que yo vaya. ¿Qué quieres que yo haga? Señor, no me desampares. No me abandones a lo que tú me has enviado a hacer. Que esa sea su oración en esta noche. De que busquemos y anhelemos la presencia de Dios, pero también de que nosotros obedezcamos a lo que Dios quiere que hagamos. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te agradecemos por este privilegio que nos das, por este servicio en línea, Señor, donde muchos están escuchando y están, Señor, atesorando estas palabras. Te pido que bendigas a mis hermanos, a mis hermanas, jóvenes, niños, todos los que están a la distancia, Señor. Que esta lección nos sirva a nosotros a confiar en ti, a creer en tus promesas y a tener una relación íntima contigo como lo tuvieron aquellos grandes hombres de la Biblia, Señor. En esta hora te pedimos que nos bendigas y nos ayudes, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Continuamos en esta hora. Vamos a entonar unas alabanzas. Oh Señor, tú eres digno. Digno es el Cordero que fue inmolado. Cántenlo conmigo así. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Y gracias por tu amor, oh Dios, por tus manos clavadas por mí. Me has lavado, oh Señor,
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, por tus manos clavadas por mí. Me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu Esperamos se hayan gozado en esta tarde con nosotros. Antes de culminar este servicio, queríamos recordarles de las diferentes formas que usted puede aportar y contribuir al ministerio de Templo Esmirna. Estas formas van a aparecer en su pantalla y les recordamos de que si tiene alguna pregunta puede conectarse o comunicarse con nosotros vía las redes sociales. Para terminar, ore conmigo en esta tarde.
Señor, te damos infinitamente gracias, Padre. Te damos gracias por la palabra que hemos recibido en esta noche, por haber podido alabar y exaltar tu nombre, Señor. Te pedimos que tú seas con nosotros al entrar, Señor, en esta nueva semana, que tú estés con nosotros en nuestros planes y decisiones, Padre. Y Señor, esperamos poder seguir honrándote durante nuestros días, que pongas en nosotros gracia y que nos des la oportunidad cada vez que se pueda, Señor, de poder hablar con otros sobre ti. Te damos gracias, Padre, y esperamos, Señor, que tú seas, Padre, con todas las personas en sus hogares en esta noche. Gracias, Padre, te damos. Amén. Muchas gracias por haberse conectado. Los esperamos el miércoles en nuestro servicio en persona a las 7:30.